Alejandra, ¿por qué nos vamos para el Congreso de la República? Pues Julio, nos vamos al Congreso de la República porque la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el último debate del proyecto de acto legislativo que le da vida y de manera permanente a la mesada 14 para los miembros activos y veteranos de la fuerza pública. Por eso hasta ahora saludamos al representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar. Representante, bienvenido a los micrófonos de W Radio, y uno de los puntos quizás más álgidos en medio de esta aprobación tiene que ver con el aval fiscal para el personal no uniformado de esa misma fuerza pública. El Centro Democrático pues insistió en ello, pero ¿eso no podría traer problemas jurídicos más adelante? Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, Marcela, Julio, a Lucas, a Félix, a todos, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. Precisamente ayer, en pleno debate, llega un concepto diferente al que había manejado toda la trayectoria del proyecto de acto legislativo. En una sesión, además, quiero decirlo, de la oposición. Nosotros como oposición organizamos el orden del día. Pusimos como primer punto del orden del día la mesada 14, que es un proyecto que se había presentado por parte también de algunos congresistas del Centro Democrático. Sin embargo, cuando estamos en plena discusión, llega un concepto que saca de la mesada 14 al personal no uniformado de la fuerza pública. Y aquí entonces entra una contradicción, porque todos los 7 debates anteriores se había hecho con el aval fiscal. Aquí, como les digo, en pleno aval lo saca, es una movida del gobierno precisamente para tumbar la mesada 14. Sin embargo, se les olvidaba seguramente que el decreto 1214 del 90 determina que esas personas no uniformadas hacen parte de la fuerza pública y por ende el gobierno nacional o el Ministerio de Hacienda no podría emitir un concepto diciendo para estas personas sí y para estas no, cuando no hay diferenciación alguna salvo el porte del uniforme. Y aquí pues yo creo que logramos avanzar. Esto estaba enredando el proyecto de acto legislativo y logramos que la Cámara finalmente aprobara la mesada 14 y esperamos ya que esto sea una realidad para todas las personas, tanto uniformadas como no uniformadas de la fuerza pública. También saludamos al representante Alfredo Mondragón, bienvenido a W Radio, y ese mismo punto del aval fiscal para el personal no uniformado de esa misma fuerza pública podría convertirse entonces en un problema futuro. Bueno, mira, primero hay que recordarle al país de manera categórica que la mesada 14 fue eliminada a través del acto legislativo 01 de 2005, aunque no les gusta mucho que les recuerde el nombre de quien gobernaba en esa época, pero es que cuando el pueblo se queda sin memoria, se quedan sin reconocer quiénes han sido los culpables de sus tragedias. Fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el 2005, y con el Congreso del 2005 que eliminaron la mesada 14, eliminaron esa mesada para los regímenes excepcionales y solamente la dejaron para los regímenes exceptuados de las fuerzas militares y para el presidente de la República. Es decir, son una reforma en la cual se le pagaba mesada 14 al presidente de la República en la época de Álvaro Uribe Vélez. Entonces partamos de esa realidad. Frente a lo que está sucediendo hoy es que se generó un litigio que viene además en el Consejo de Estado porque se plantea que se eliminó la mesada 14 para todos los regímenes exceptuados y para todos los trabajadores, de tal manera que el litigio que está en el Consejo de Estado Permanente pone en riesgo de que efectivamente se le pueda seguir pagando la mesada 14 a las fuerzas militares y policías. Son más de 240,000 policías y militares en el Buen Retiro que gozan de esta mesada y todos los que tienen la expectativa también de retiro o pensión, poder tenerla, y que están en el limbo, en la incertidumbre, porque hay un litigio en el Consejo de Estado, de tal manera que nos hemos puesto de acuerdo en todas las bancadas para darle certeza jurídica a los militares y policías, para quienes dicen que el presidente Petro no tiene consideración con la fuerza pública, que no los quiere. No, pues es en el gobierno del presidente Petro y en este Congreso es donde nos estamos poniendo de acuerdo para darle certeza jurídica a los militares y policías que puedan gozar de esta mesada 14, que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se la quitaron a maestros, a trabajadores, a trabajadoras, en una obsesión por esquilmarle derechos sociales a la población. Así que yo celebro que haya este ejercicio. Sin embargo, se generan aquí
controversias. Sí. Se incluye, hay una controversia sobre el papel de los civiles no uniformados y que puedan tener esta misma prerrogativa, de tal manera que, también hay que decirlo, ni en el proyecto del Centro Democrático del doctor Carrero, que ha estado muy juicioso con este tema, ahí no se incluían a los civiles no uniformados. Se incluyó en una proposición ahora último en el Senado de la República. ¿Y eso qué causa? Sí. Pues causa que como no tenía aval fiscal esa porción, que son un número pequeño de personas, pero no tenían aval fiscal, nos preocupaba mucho que eso pudiera terminar siendo una especie de excusa para que tal vez por la vía de la Corte Constitucional, que le gusta mucho, estarle tumbando los avances del gobierno del presidente Petro, sí, de pronto lo pueda tomar como posibilidad para desconocer el conjunto del acto legislativo, volviendo a dejar en el limbo a los militares y policías en su conjunto. Ese fue parte del debate que tuvimos ayer. Representante Villamizar, vamos a ese punto que argumenta el representante Mondragón sobre el papel en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y esa mesada 14. ¿Es realmente así? ¿Se quitó esa mesada para las fuerzas militares o simplemente con todo lo que se hizo, pues ya en este nuevo debate se eleva al rango constitucional? A mí me parece lamentable que Mondragón y todo el equipo del gobierno nacional termine no solo pensando en los años anteriores, sino no dándose cuenta que llevan 2 años de gobierno de ellos y no han hecho nada. Y yo lo digo con absoluta sinceridad. A los militares la mesada 14 no solo nunca se les quitó, se les ha venido pagando. Entonces, ¿para qué están haciendo un acto legislativo no es con cierto nosotros, lo que no Villamizar? está diciendo, no es cierto lo que está diciendo Mondragón. Si no está en riesgo la mesada 14 a los militares y la policía, no. Usted dijo que se las habían quitado, Mondragón. Ningún oficio porque y yo lo escuché, y escúcheme porque yo lo escuché. Escúcheme. Ese es el afán, pero dígale verdad a la ciudadanía, porque esas cosas me gritos callar a los demás, a los gritos callar a los demás. Entonces, no es cierto de ninguna manera que se le haya quitado a los militares. ¿Qué es lo que sucede? Se le ha venido pagando, como él lo dijo y como lo hemos dicho todos. Esto se hace para darle seguridad jurídica a esos pagos. ¿Qué ya, o sea que ustedes los dejaron en inseguridad jurídica, eso es lo que tienen que decir, que es lo que yo acabo de plantear. Ayer pasó que el gobierno nacional se quiso bajar de la mesada 14 porque son miserables, porque eso le cuesta al gobierno nacional 12.000 millones de pesos al año. No, miserable Álvaro Uribe Vélez y ustedes que le quitaron a millones de colombianos y maestros de la mesada 14, ustedes fueron miserables. De la mesada 14 al personal no uniformado. A ellos les gusta revolver las cosas, que no quieren confesar. a ellos les gusta hablar de todo para no ser culpables de nada. Pero se les olvida que llevan 2 años acabando con la mesada 14, tienen ministerios que quisieron crear a la brava en este Congreso de la República que no han ejecutado el 0,75% del presupuesto. Ahora se desvió para otras cosas porque como no sabe cómo defender a Álvaro Uribe Vélez, que dejó en limbo a los militares y los policías que para la mesada 14 del personal no uniformado. Ese es el verdadero problema de este gobierno. El verdadero problema de este gobierno es que le encanta la pelea, le encanta la discusión, le encanta hablar de los gobiernos anteriores, pero llevan 2 años y no han empezado a gobernar. Lo que han venido haciendo es acabando con el país, con todas las decisiones. Así mismo fue con la reforma a la salud que el mismo Mondragón quiso liderar. Ahí se desvió la reforma a la salud porque no sabe qué más decir sobre la mesada 14 de los militares y policías. Ahí están en la reforma a la salud, con los maestros en contra de ustedes porque los quisieron obligar a elaborar un sistema de la salud que no funciona, que no sirve, que el ministro lo dijo en audios privados que no servía, que él sabía que iban a robar a las IPS, que iban a tumbar a las EPS. Esa es la preocupación. Ese debate también se lo doy cuando quiera. Usted no sabe nada de eso, pero se lo doy cuando quiera. Pero estamos hablando de la mesada 14 que ustedes dejaron el limbo a los militares y policías. ¿Por qué no habla de eso? Yo lo que le aconsejo a usted es que grite menos. Se fue por las orillas. Más por el país. Porque le quiero recordar una cosa. Los que tienen presidente son ustedes, no nosotros. Ustedes son los que tienen presidente. Ustedes son los que montaron mal el presupuesto de este año. Sí, pero como que no teníamos presidente antes cuando le dejaron el limbo a la mesada 14 a los militares y la policía. Que no han ejecutado más del 45% del presupuesto general de la nación. Ustedes son los que no le han dado soluciones al país. Ustedes son los que llevan 19 o casi 2 años de escándalos tras escándalos. Entonces a nosotros no nos vengan a echar la culpa de las malas actitudes y malas jugadas que hacen ustedes. Pues sí, llega un concepto negativo
para la mesada 14 del personal no uniformado. Y gracias a Dios, Centro Democrático, en cabeza de Oscar Darío, dio la claridad que ese concepto no podía ser válido, porque uno no puede dar un concepto positivo para una cosa y negativo para otra en un proyecto de acto del legislativo, en un proyecto de ley. Esa es la realidad de lo que pasó ayer en la Cámara de Representantes, y yo sí le agradezco al Congreso de la representante República Mondragón, que sí hubiese jugado a sacar adelante este proyecto. Representante Villamizar, permítame. Representante Mondragón, usted dice que precisamente la mesada 14 había quedado en el limbo, que los militares estaban en el limbo, y hay algo que ha generado mucha preocupación en los últimos años aquí en el país, y es precisamente el tema de que muchos militares, luego de que terminan su servicio, de retirarse, terminan enfrentando guerras como la de Ucrania en este momento. ¿Usted cree que ahora con la mesada 14 se les puede ayudar de cierta forma a ellos para que no tengan que ir a arriesgar sus vidas a otros países para enfrentar guerras ajenas? Pues me gusta mucho la pregunta, la verdad, porque me parece que ningún colombiano debería estarse metiendo como mercenario en guerras extranjeras, como mercenarios, porque no veo que ninguno de ellos vaya con un sentimiento patriótico de defensa de Ucrania o de Rusia, sino que se terminan metiendo a grupos mercenarios a esas guerras en otros lados, o incluso a volverse mercenarios sicarios a matar presidentes, como lo que se ha visto en el país en Haití, que fueron a matar un presidente en Haití. Pero yo lo que quiero devolverme en esta discusión es lo siguiente, es que por eso al Centro Democrático, a la doctora Cabal, al doctor Villamizar, a todos los del Centro Democrático no les gusta que la población tenga memoria y que no les hable de Uribe, porque cuando hace historia la población de pronto se da cuenta que en el 2005, cuando gobernaba Uribe y era un congreso mayoritariamente uribista, que le votaban todo, aprobaron un acto legislativo que es el 01 y que dice que se acaba la mesada 14 y que solamente se mantuvo, dice que el régimen de todos los militares y el del presidente de la República, para que lo sepa el pueblo. Por eso es que no les gusta que la gente tenga memoria. Por eso dicen, ¿por qué Mondragón vive hablando todo el tiempo de Uribe? Pues porque ellos quieren que no hablemos de Uribe para que no sepamos todas las culpas que tiene Uribe. Entonces, digámoslo como es. Ahora con este acto legislativo que está dándole certeza jurídica de la mesada 14 a las fuerzas militares y de policía, el Centro Democrático está tratando de pagar una culpa que tiene porque la dejó en la interinidad, la dejó en el limbo. Y si eso no fuera lo que sucede, hoy no estaría votando aquí el Centro Democrático ni Cambio Radical este acto legislativo, porque ellos saben que lo dejaron en el limbo a los militares y policía. Y es que hoy en el Consejo de Estado hay una discusión sobre el tema, porque en el literal 8 del acto legislativo plantean que se eliminan la mesada 14 a partir de la vigencia. Entonces entra en la discusión judicial que sí, definitivamente se le puede seguir pagando. Así que si llega a tomar una decisión judicial el Consejo de Estado que dice que no, que el espíritu del acto legislativo era quitar la mesada 14 a todos, como lo quitaron a todos los colombianos en este país, incluyendo a los maestros, entonces podemos dejar desprotegidos también a nuestros militares y policías, que ya están pensionados, 240.000, que eso representa casi $1 billón de presupuesto de defensa para garantizarles a mesada 14, y pondría también en riesgo entonces los que tienen expectativa de pensionarse, ¿cierto?, del retiro pensión, y que ahí les pueda incurrir también ese beneficio. De tal manera que hay que decirle al Centro Democrático que entendemos perfectamente por qué no les gusta que haga memoria al pueblo colombiano, porque tal vez si hace memoria, entonces se va a dar cuenta de que aquel que dice que supuestamente defiende a la fuerza pública, que defiende a los colombianos, los dejó en el limbo jurídico, mientras que dejó a otros básicamente sin un derecho de salario social como la mesada 14. Hoy, afortunadamente, en el gobierno del presidente Petro, que ellos dicen que no quiere a la fuerza pública, que la desprotege, es en este gobierno y con nuestra bancada del Pacto Histórico, con otras bancadas, porque hay que reconocer lo que es de todas las bancadas, estamos logrando darle esa certeza jurídica a nuestras fuerzas militares y de policía. Así que ahí quedan las miserias de cada quien. Sí. Diciéndole que es miserable el gobierno de Gustavo Petro. No he escuchado hablar a Mondragón del concepto del Ministerio de Hacienda. Precisamente a eso iba, representante Villamizar. ¿Por qué no nombra el concepto del Ministerio de Hacienda? Venga, yo le voy a decir solamente el discurso, Mondragón. Venga. No, el discurso, esto es muy fácil. Vayan a mirar la historia. El país estaba mejor en la época de Uribe que en lo que está hoy. Pero yo le voy a decir que para usted... Yo no le tengo miedo a la historia. El que le debe tener miedo a la historia es usted cuando termine en este gobierno. Y es que lo quieren terminar porque ya está hablando de reelección. Escuche para ver si entiendo un poquito. Y en el acto legislativo propuesto
que está hablando, usted que está hablando de la historia. Representante Villamizar. Ni siquiera en el acto legislativo de ustedes. No ha hablado del concepto del Ministerio de Hacienda que llegó ayer. Representante. No está hablando del Ministerio de Hacienda. No le hable mentiras al pueblo colombiano. ¿Por qué no está hablando del concepto del Ministerio de Hacienda de ayer? A los civiles no uniformados, porque ustedes no lo incluyeron cuando presentaron el proyecto de ley. Representante Mondragón. No sean falsos, se lo inventaron ahorita en sexto debate en el Senado de la República. Pero vamos a ponerle un poco de orden, representantes, por favor, porque no nos van a entender finalmente los oyentes y la discusión, por supuesto, es muy importante. Y por supuesto, representante Villamizar, pues aquí también quedan varias preguntas, porque a cada uno los conceptos los sacan cuando les convienen. Cuando muchas veces se ha advertido, y esta reflexión la hemos hecho esta semana aquí en la W, que pueden tener vicios de trámite las iniciativas en todos los gobiernos, se pasan por la faja esas recomendaciones y la Corte es la que termina, o el Consejo de Estado, poniéndole orden a la ligereza que muchas veces se comete en el Congreso de la República. De acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Y aquí este gobierno, lo debo decir, ha sido tal vez el que más. Recuerden ustedes que sacó adelante o estaba sacando adelante la reforma a la salud sin concepto del Ministerio de Hacienda. Tenía concepto favorable el Ministerio de Hacienda y ayer llegó desfavorable para la mesada 14. Por eso es que yo les digo, ¿por qué es que no hablan de eso? ¿Por qué es que Mondragón se le olvida eso? A mí no me preocupa que revisen el gobierno del presidente Uribe. Revísenlo. Entre otras cosas, yo no era congresista en esa época y creo que él tampoco. Revísenlo. Pero yo sí he luchado por defender los derechos de los trabajadores. No, usted luchaba por la primera línea. Usted era de los bandidos que salía a dar piedra en contra de la policía y del ejército, Mondragón. Aquí no venga usted a dárselas del mal. Usted es un mentirosito que como dice cualquier bobada no es capaz de sustentar la mentira. Usted es un bandido de la primera línea, le pidió perdón la policía por estar diciendo la misma bobada. Lo eligieron ellos allá. En todo ese escandalo que lograron hacer, le tocó a la policía ofrecer además le voy a decir una cosa, Mondragón, para los fanáticos, dos o tres que además le voy a decir una cosa, Mondragón, usted como hizo parte de ese ejercicio que hoy además están descubriendo que fue infiltrado por las guerrillas, debería explicarle al país qué fue lo que acabó con Colombia en esa época. A usted que le gusta tanto la historia. Pero esa historia no les gusta contar. El país, una persona que ha defendido la acción una cosa, para que civilista, de muchachos que vivieron de primera línea, hoy le estamos devolviendo la mesa a los militares que usted le dejaron en el limbo. Imagínense cómo son las cosas. Del concepto del Ministerio. Imagínense cómo son las cosas. Bueno, yo creo que una persona como yo, que defiende la acción civilista de jóvenes, yo creo que ya hubo suficiente ilustración sobre el tema de la mesada 14, pero representante Mondragón, yo no lo quiero despedir sin preguntarle por algo que sucedió hace unas pocas horas, y es que finalmente, después de tanto hablar de un gran acuerdo nacional, en la Comisión Primera del Senado de la República se alcanzó ese acuerdo, se pusieron de acuerdo el Pacto Histórico, el Gobierno Nacional, los partidos independientes e incluso los partidos de oposición, y lograron concertar un texto de reforma a la educación que pasó con votación unánime en la Comisión Primera del Senado de la República. Pero hoy nos despertamos con la noticia de que ustedes, la bancada en la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, no está de acuerdo con ese acuerdo al que se llegó entre las distintas fuerzas políticas y quieren desbaratarlo en el último debate. Representante, ¿cómo es posible hablar de acuerdo nacional y cuando este se consigue intentar echarlo para atrás? No está echando para atrás. Lo que estamos viendo es que en el Senado, por una mayoría en la Comisión Primera, que está obsesionada para que las reformas sean básicamente seguirle dando prerrogativas a las lógicas neoliberales, es decir, seguir haciendo de los derechos un eufemismo. Pero, representante, ahí no hubo mayoría, hubo unánime, votación unánime, hubo visto bueno de la ministra de Educación, votó la senadora Cabal, votó la senadora Pizarro. ¿Qué pasó? Sí, escúchame, yo respeto mucho los procesos que ellos adelanten en el Senado, pero también tenemos nosotros derechos a defender las construcciones y los acuerdos generales que también logramos en la Cámara de Representantes. Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, la representante Pedraza, que le ha gustado tanto estar del lado del Centro Democrático oponiéndose a la reforma a la salud, ha salido a saltar con ellos afuera para romper el quórum
ahora se diferencia también de ese acuerdo. Entonces tal vez por eso no le ponen tanto las voces a ella, porque está planteando algo que efectivamente respalda lo que sacamos en Cámara. Yo lo que creo es que cada una de las cámaras, la Cámara Alta de Senado, como la Cámara de Representantes, tiene capacidad de elaboración, de discusión y también de acuerdos. Y le hemos hecho un llamado muy respetuoso al Senado para que no destruya los acuerdos que hemos venido construyendo desde la Cámara de Representantes, que también tenían respaldo no solamente de todas las bancadas, sino también del gobierno y del ministerio. Pero no puede ser que cuando las senadoras del Centro Democrático y Cambio Radical le hacen propuestas regresivas como aplicar las lógicas de vouchers, que es una lógica neoliberal de hace mucho tiempo, o la lógica de convertir la educación en un servicio público esencial, pero, no para garantizar la representante, salud, no para esa lógica neoliberal, que haya la manifestación pública. Esa lógica, le repito, esa que usted llama lógica neoliberal, es que quien dio el visto bueno y quien puso el chulito fue su partido y la ministra de Educación, la delegada del presidente de la República para los temas de educación. Entonces aquí pues se lo digo con toda claridad, pues no estamos de acuerdo con eso y hacemos un llamado respetuoso. No estamos señalando ni a la ministra ni a varios colegas, estamos diciendo que revisen, porque esos acuerdos terminan deteriorando poco a poco lo que hemos venido construyendo, que es una propuesta para que el derecho fundamental a la educación no sea un eufemismo, sino que se pueda materializar. Y ahí hay varios elementos que plantea el comunicado y varios elementos que vamos a seguir haciendo. Y de hecho, pero yo, si hay otra pregunta, porque a esta hora, que creo que son más de las 9:40, estoy en el elíptico de la Cámara esperando a que se hiciera la audiencia pública. Cambio Radical y otros partidos convocaron para atravesarse la reforma pensional, y esto está vacío. Solamente estamos aquí con la coordinadora ponente, Marta Alfonso, esperando que llegaran los que son opositores a la reforma pensional, y esto está vacío. Asustan en este elíptico. Entonces también quiero decirle que efectivamente a veces la estrategia de algunos es poner propuestas supremamente neoliberales y regresivas para los derechos, para que después se justifique supuestamente hacer modificaciones, que lo que hace es terminar volviendo desconociendo los acuerdos que veníamos construyendo en la Cámara de Representantes. Sí. Así que esto es un llamado, pues si tiene que ser un llamado para nuestro gobierno, pues lo será. Sí. Pues si es un llamado para nuestros colegas en el respeto, pues lo será, y lo estamos haciendo. Pero creo que tenemos derecho a decirle al país que lo que quedó en el Senado de la República no es lo que han luchado los jóvenes universitarios durante décadas, lo que han luchado el Movimiento de Defensa de la Educación Pública. Así que es un llamado respetuoso, pues que nos pongamos de acuerdo y logramos recuperar los elementos más auténticos de lo que debe tener la reforma ahora, que no es nada radical, que es algo de democracia. Que el derecho fundamental a la educación no sea un eufemismo, sino que sea una garantía, porque el tema de permitir que sea derecho fundamental, no solamente entre 5 y 15 años, sino desde la formación inicial, pues eso es un avance importante, pero efectivamente no puede ser a costa de destruir lo que veníamos logrando y durante tantos estos años. Así que se abre el debate, y ojalá estén atentos, porque aquí se les dañó la jugadita que tenían para tumbar la reforma pensional, que tenían que hacer audiencias de que antes de que se empezara el debate, y resulta que no llegó ni siquiera los que hicieron la proposición. Sí, bueno, pues ojalá que esto salga para bien de los colombianos de la mejor manera posible.